Humanidades sin posgrado. Tiene diversos diplomados: Introducción a la función jurisdiccional en el Instituto de la Judicatura Federal, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, desde la perspectiva constitucional impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CETEC, formación en el entorno del nuevo sistema de justicia penal del Instituto de la Judicatura Federal, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio frente a la sociedad en el Instituto de la Judicatura Federal, acceso a la justicia en materia de derechos humanos por el ministro Raúl Castellanos Jiménez en la Casa de la Cultura Jurídica, programa de formación jurisdiccional en el sistema de justicia penal del Instituto de la Judicatura Federal, juicio de amparo en la Casa de la Cultura Jurídica, peritum en balística forense, armamento y tiro en el Instituto Nacional Jurídico Pericial, premio a la participación en la primera Olimpiada Jurídica Nacional, conmemorando los centenarios de las Constituciones de 1857 a 1817, organizada por la Asociación de Abogados de la Asociación Civil, obteniendo el lugar. Dejo con ustedes y les pido un fuerte aplauso para la doctora Esperanza Soto Alonso. Bueno, primero saludarlos, agradecerles a todos ustedes que están aquí acompañándome y también agradecer al Colegio de Jóvenes Juristas por la invitación en esta conmemoración por el Día del Abogado y que me permitan compartir esta conferencia con ustedes. No sé si se escucha bien así mi voz para no estar ahí sentada y utilizar el micrófono. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, bueno, entonces perfecto. Bueno, como ustedes sabrán, esta conferencia tiene la temática de mi libro que se encuentra aquí enfrente. El libro se llama El control preventivo provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia. ¿Sí? Primeramente les quisiera comentar cómo fue que nació la idea de realizar este libro con esta temática. ¿Sí? Yo soy muy de la idea que para poder realizar un estudio o para poder dar una clase, para poder compartir una idea, no únicamente nos tenemos que basar en pura teoría, ¿sí? Que si bien es cierto, sí nos puede ser teóricos, ser doctrinarios, ser formalistas, también nos hace falta práctica y conocer a fondo la problemática para poder opinar acerca de algún tema en específico. Entonces, en este caso, este libro nació precisamente por esa problemática que yo detecté en las detenciones, y aunque sea un poco contradictorio esto que voy a decir, por las detenciones realizadas por los elementos militares. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando yo comencé a hacer mi investigación de tesis doctoral, mi tutor me sugirió que para poder entender de lo que es una construcción de investigación, nos debemos de sumergir en esa problemática. Y ahí fue donde surgió esta idea, ¿no? A mí se me acercaban los elementos militares que tengo a bien a conocer y me decían: licenciada, es que tuve cierto conocimiento de un delito y quiero poner a disposición a esta persona y trae este delito. ¿Cómo le hago? ¿Sí me lo van a aceptar o qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y como nosotros sabemos, pues los elementos militares constitucionalmente están impedidos, y más con las reformas en materia de justicia penal, a ser primer respondiente, ¿sí? Que si bien es cierto, tienen ahorita participación y actuación como tal, a quien le corresponde esa carga es a la policía. Entonces, ahí fue como surgieron esas ideas para poder formular unos estándares que pudieran servir de parámetro para que los elementos pudieran realizar esa detención y que pudieran ser calificados como legal al momento de que fueran presentados ante un juzgado de control. Fíjense bien, ahorita el cambio en esa reforma precisamente señala que si el elemento militar tiene de conocimiento un delito y si no hay otra autoridad que pueda llevar a cabo esa detención, sí va a poder llevar a cabo el procedimiento para poder llevar a esa persona ante el Ministerio Público. Pero si se hace acompañar de un policía o si tiene a la mano dar aviso a una autoridad civil, digamos, tiene que hacer eso en primera instancia, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia a lo que es este tema de primer respondiente. Hay muchísimas clases, materias y conferencias acerca de primer respondiente, ¿sí?
Pero yo lo que quiero hacer en esta clase es dar un enfoque tridimensional. ¿Por qué digo esto? Porque la clase que nosotros comúnmente conocemos como primer respondiente es pues más dirigida al elemento policíaco para saber qué es lo que debe hacer al momento de realizar una detención o que conoce de un hecho delictivo, ¿sí? Como primera autoridad, así como su propia definición. Es que no se ve nada, estoy viendo desde aquí y no se alcanza a ver nada. La primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención y a quien le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer ese enfoque únicamente policía, nosotros lo vamos a hacer el enfoque en la segunda dimensión, ¿sí? Que es en la de abogados. Y la tercera dimensión, pues obviamente va a ser a quien le compete en determinado momento juzgar acerca de esa detención por parte del primer respondiente. Bueno, ¿por qué lo manejo en tres dimensiones? ¿Sí? Obviamente nosotros como abogados podemos tener dos vertientes, ya sea como defensores o como acusadores, en caso de los ministerios públicos, ¿sí? El juez va a distinguir la diferencia entre el argumento que lleva hacia un juicio un defensor y un MP. Esto mediante el mismo informe policial homologado que puede presentar un policía primer respondiente. Entonces, por eso hay que darle ese enfoque tridimensional. Ahora lo vamos a ver en cuanto a lo que es un abogado. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros lo que vamos a emplear para nuestra carrera profesional es esa dimensión en la que debemos de fijarnos en esos errores o en esos vacíos o en esas lagunas que pueda tener la puesta a disposición o el informe policial homologado, y sobre todo lo que es el control de detención utilizando las herramientas que más adelante les voy a mostrar. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces ya tenemos el concepto de primer respondiente. Ahora vamos a ver otro concepto, que es el de control preventivo provisional. Una disculpa, no sabía que estaba muy alejada de la pantalla. Bueno, el concepto de control preventivo provisional tiene los orígenes aproximadamente en el año 2015, cuando a partir de una serie de amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien construir una línea jurisprudencial que hablara precisamente de los límites que muestran la libertad de las personas al momento de llevarles a cabo estas detenciones momentáneas para realizarles un control, ¿sí? Entonces, ese concepto de control preventivo provisional, que le voy a dar lectura, al realizar el estudio para hacer el libro, fue creciendo un poquito más, y ahorita le voy a dar lectura para que pueda quedar más claro, ¿sí? Control preventivo provisional para la Suprema Corte es actuaciones de investigación y prevención del delito, el cual es legítimo desde el punto de vista constitucional cuando se realiza el cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, siempre que se efectúa atendiendo al estándar de excepcionalidad y la concurrencia de una sospecha razonable, acreditable caso por caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte efectivamente tiene como legal este tipo de actuaciones por parte de la policía. Eso es lo que le falta como un plus, ¿no? ¿Por qué? Porque esas actuaciones, como más adelante lo vamos a ver, no pueden ser realizadas por otra persona para llevar a cabo un control preventivo provisional. Un ejemplo, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que al momento de nosotros tener a la vista un delito en flagrancia, ¿podemos realizar una detención? Nosotros, ciudadanos. Sí, claro. ¿Sí? Nosotros como ciudadanos, ¿podemos llevar a cabo un control preventivo provisional? ¿Por qué no? Porque los mismos Constituciones, el artículo 16 y los procedimientos penales te dice que al momento de ser un ciudadano tienes que ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente. Ajá, únicamente. Y la excepcionalidad es precisamente que esa flagrancia sea la que determine que, así como lo vio el licenciado y como lo vio la licenciada, también lo pudiera ver un policía. ¿Por qué? Porque el delito flagra, o sea, se desprende a la vista que se está cometiendo un hecho ilícito. En cambio, el control preventivo provisional, así como dice la definición de la Corte, precisamente es una actuación de investigación, ¿sí? El ciudadano no puede realizar una actuación de investigación, ¿sí? Si nosotros, mediante la sospecha razonable, creemos que
determinada persona está ocultando la realización de un delito o lo va a cometer, no podemos realizar ese acercamiento para realizar un control preventivo provisional. Es exclusivamente facultad del primer respondiente, en este caso el policía, ¿sí? Ahorita, más adelante, no se me vaya a pasar darles ese entre paréntesis de quién más puede realizar un control preventivo provisional. Bueno, entonces, al momento de que se empiece a hacer esta investigación, vamos a ampliar un poco, nada más para que quede bien claro y bien delimitado quién puede llevar a cabo este control preventivo provisional, ¿sí? Y quedaría como sigue: actuaciones legítimas de investigación y prevención del delito que realiza únicamente el policía primer respondiente, atendiendo una sospecha razonable que en determinado momento pudiera incidir en la libertad personal o propiedad del individuo, realizadas en cumplimiento del artículo 21 constitucional con la finalidad de prevención e investigación de una conducta delictiva, o las acciones necesarias para la salvaguarda de la integridad de los agentes policíacos que se encuentran aplicándolo. Retomando, ¿sí? El agente policíaco sí puede realizar ese control preventivo provisional siempre y cuando se reúnan los siguientes estándares. Primero, una sospecha razonable. Ahorita lo vamos a desglosar. Sí, y en esa sospecha razonable, obviamente, debe de estar ese carácter de excepcionalidad. Quiere decir que el policía no debe de tomar en consideración que todas las conductas que realizan las personas, aunque vayan en ese nivel o en ese estándar, sean de sospecha razonable, ¿sí? O sea, siempre lo debe de tratar de equilibrar o de tasar para que esa sospecha razonable o ese control provisional que se va a aplicar siempre sea de manera excepcional, ¿sí? Entonces, hacer la diferenciación. Acuérdense que cuando nosotros comenzamos a tener conocimiento sobre este tema, primero fue con el control preventivo provisional, y en los medios de comunicación se manejaba de manera alarmante: la Suprema Corte, mediante esas tesis, la Suprema Corte está permitiendo revisiones arbitrarias a la policía. Y todo el mundo, pues, nos alborotamos, ¿no? Y dijimos, no, es que ¿cómo es posible? O sea, que la Corte esté permitiendo con esas tesis, pues, que el policía se acerque, te aborde, te diga dónde vas y con quién vienes y a qué dirección te diriges. O sea, esa serie de preguntas causaba cierta incomodidad a la población, y más porque eran avaladas por la Corte. El segundo paso que tuvimos fue precisamente con la acción de inconstitucionalidad que recién se acaba de resolver, que fue la 10-2014 y su acumulada 11-2014, precisamente del tema de inspección de personas, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esa separación de momentos. Uno es el de investigación y otro es el de detención en flagrancia. Uno va a ser conforme al artículo 16 y otro va a ser conforme al 21. Gracias, licenciada. Sí, el primer momento, que su fundamento es el artículo 21 constitucional, tiene precisamente la finalidad de la investigación y prevención de un delito, ¿sí? Posteriormente, de que se controla a una persona mediante los mecanismos que más adelante vamos a ver, y nosotros, bueno, el policía realiza aplica ese control y descubre un hecho delictivo. Ahora sí pasamos al segundo momento, con fundamento en el artículo 16, se va a detener en flagrancia. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar en determinado momento? Aquí está el artículo que habla acerca de inspección de personas, es el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Pero, ¿qué va a determinar que un policía pueda llevar a cabo esa aplicación del control? ¿Sí? O sea, como vimos ahorita en la definición, la finalidad precisamente de ese control preventivo provisional es prevenir la posible comisión de un delito. ¿Qué significa? Que así como lo resolvió la Suprema Corte, cuando un policía advierte que una persona o un grupo de personas probablemente vayan a cometer un delito, y mediante la sospecha razonada y otros indicios, como puede ser una denuncia anónima, que alguna persona se acerca a bordo de un policía y le dice: en fulano de tal domicilio acaba de llegar determinado sujeto, sale a tales horas, X o Y, ¿sí? Una sospecha razonable y una denuncia informal, como al poner un ejemplo, el policía obviamente no se va a quedar en ese momento a la expectativa de que si ve a esas personas que le acaban de describir y que los ve con las características que fueron denunciadas, o sea, él se vaya a quedar como un simple espectador, ¿sí? Hay que recordar que la policía, como mandato constitucional, precisamente tiene ese deber de investigar el delito y obviamente de prevenirlo,
¿sí? Entonces no va a esperar en ese momento y es imposible que diga, ay, espéreme tantito porque necesito una orden judicial para poderlo inspeccionar. No, eso es imposible, ¿sí? Y obviamente nosotros como ciudadanos no tenemos ese deseo de que si nosotros estamos percibiendo que se puede cometer un delito, nos quedemos de brazos cruzados y la policía también, al momento de que no puede realizar ningún acto investigativo porque no tiene una orden judicial, ¿sí? Entonces, ese es el razonamiento que ha dado la Corte para que precisamente pueda realizar ese acercamiento y la aplicación del control. Ese es el primer punto que puede ser como una finalidad. Sí, no, gracias. El control preventivo, al momento de que se realiza y que se acerca el policía a un determinado objeto, puede ser en distintos niveles, ¿sí? La Corte ha previsto que puede ser en grado superior y en grado menor. Obviamente esa intensidad del control va a depender precisamente del acercamiento que tenga el policía y de la respuesta del sujeto. Eso es lo que determina la aplicación del control. ¿Por qué? Porque si al momento que el policía se acerca a la persona y la persona es cooperativa y le dice pues tal o tal cosa, situación, pues sí, ya me tiene aquí, traigo estas armas o traigo esta droga o traigo indocumentados en la cajuela de mi camión o X, ¿sí? Obviamente el control va a quedar en grado menor. ¿Sí? Si al momento en que se aborda una persona y se muestra a la defensiva, se muestra agresivo y al contrario de querer cooperar busca agredir a los elementos, se va a utilizar un grado superior. Entonces, otra de las finalidades es precisamente salvaguardar la integridad del agente policíaco y de los compañeros o incluso de los ciudadanos que pudieran estar presentes al momento del control preventivo provisional, ¿sí? Y la tercera finalidad es precisamente corroborar la identidad de un sujeto. Recuerdo porque hace poco vi un comentario por Facebook que me hacía, no recuerdo qué persona, acerca del libro y me dijo, es que yo estoy en desacuerdo que el control preventivo sea de esa manera, porque únicamente es para corroborar la identidad de una persona. No necesariamente, ¿sí? O sea, si bien es cierto un control puede ser para alto, me acaban de denunciar que aquí acaba de pasar un automóvil color blanco, marca tal, modelo tal, que traía una calavera quebrada, X o Y, que lo tripulaba una persona que traía gorra, pantalón de mezclilla X, ¿sí? Y nada más quiero saber, pues, comprobar que no sea usted, ¿verdad? Entonces, no únicamente es eso, ¿sí? Esa es una de las finalidades, pero obviamente el abanico es más amplio para poder realizar ese control preventivo provisional. Ahora sí. Aquí al grado de la aplicación ya se los expliqué, no se alcanza a ver mucho, pero es grado superior y grado menor, ¿sí? Y ahora eso es muy importante. Al momento de que se realice un acercamiento policíaco y sea necesario tener algún tipo de contacto un poco más cercano, ¿sí? Hay también 3 niveles de contacto que nosotros debemos distinguir. Nosotros también ya los hemos escuchado un poco, ¿sí? El primer nivel de contacto es la simple inmediación. Tan simple. El policía, lo que hacen normalmente cuando nos detiene el puesto de control, ¿no? Para donde se dirige. Ay, voy para mi casa, acabo de salir de mi trabajo, pase, ¿sí? Y ya. ¿Por qué? Porque obviamente ese es un acercamiento menor, una simple inmediación, ¿sí? Que no puede pasar a mayores, porque a lo mejor al momento de que nosotros nos detuvimos, bajamos la ventanilla, vieron que no era la persona que estaban buscando, o las personas que estaban buscando, el automóvil con las características que habían dicho, y ahí se termina ese nivel de contacto. El segundo es una restricción temporal al ejercicio de un derecho. ¿Qué significa? Ahí sí nos van a detener porque probablemente por nuestra forma de vestir a lo mejor en ese momento o el vehículo que estábamos manejando o alguna otra circunstancia haga pensar al policía que se requiere un acercamiento un poquito más profundo por el cual nosotros podemos ser detenidos de manera momentánea para poder ser inspeccionados. Ojo, también me hacía mucho hincapié y había algunas personas que estaban en desacuerdo cuando en el libro yo les menciono que los derechos humanos no son absolutos, ¿sí? Obviamente los derechos humanos en ciertos momentos deben de restringirse de manera pues momentánea o temporal. Todo ello con el fin obviamente de
poder salvaguardar en ese momento un derecho humano tal vez de mayor jerarquía. Y hay muchos ejemplos en los cuales el derecho humano puede ser restringido de manera temporal. ¿Sí? Por decir, a lo mejor eso es un tema muy escabroso, pero lo que es la tortura, ¿sí? La tortura obviamente está prohibida, y está prohibida en la mayor parte de los países del mundo, ¿sí? A tal grado que la tortura, cuando es alegada dentro de un juicio, pues tenemos una serie de circunstancias por las cuales pues una persona que fue detenida muy probablemente va a obtener su libertad, ¿sí? Eso lo tenemos claro, la tortura prohibida. Ahora vamos a tasarla ahora en otra báscula. La tortura, imaginándola, ¿de qué manera puede ser restringida temporalmente? En el caso del terrorismo. Si en este momento nosotros estamos aquí muy atentos, escuchando la clase, pero por una u otra razón hay cierta llamada donde nos alertan de que un terrorista acaba de depositar una bomba dentro de este edificio. Aquí estamos 20 personas, afuera está una persona detenida, y obviamente se puede llegar a pensar que sería más lógico sacrificar, entre comillas, el derecho humano de una persona para que diga dónde puso la bomba, a la vida de estas 20 personas que estamos aquí y que estamos aparte estudiando derecho. Entonces hay que hacerlo lo conducente. Y hay incluso bibliografía muy interesante acerca de ese tema, de las restricciones temporales de los derechos humanos, y sobre todo tratándose de la tortura, y que fue precisamente a partir de los atentados de septiembre que muchos empezó a escribir acerca de este delicado tema. Es muy interesante, y obviamente al momento de que nosotros lo transportamos a este tema, pues obviamente también aplica, ¿no? Porque ese derecho humano a nuestra libertad de circulación, de tránsito, o nuestra libertad como personas, en ciertos momentos va a ser restringida de manera temporal, únicamente para realizar esa inspección, que siempre va a ser externa, ¿sí? Hay que recordar que también el Código Nacional de Procedimientos Penales hace tiene esas dos figuras, y que son muy distintas. Una es la inspección de personas y otra es la revisión corporal. La inspección de personas sí está permitida que la realice un policía sin el mandato judicial. La revisión corporal no, porque la revisión corporal es una revisión interna, ¿sí? Una revisión que implica fluidos del cuerpo o secreciones de otra categoría, ¿sí? Entonces, ese es el segundo supuesto dentro de estos niveles de contacto. Muy bien, fíjense bien, dentro de esta restricción temporal vamos a ver otros 3 subtemas o subíndices, ¿sí? Cuando se demuestra una actitud evasiva, el policía sí va a poder realizar ese control preventivo a manera un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque si nosotros como ciudadanos estamos exigiendo a nuestro Estado que nos brinde seguridad, pues yo considero que también debe haber un poco de, el niño está muy interesado, también debe haber un poco de participación por parte de nosotros mismos para que esa seguridad pues llegue a nosotros. ¿Por qué lo digo? Si nosotros vemos un puesto de control policial a determinada distancia, ¿sí? Y adelante de nosotros va pasando pues una camioneta, un carro, lo que ustedes gusten, y al momento de que se percata de que más adelante está este puesto de control, automáticamente baja la velocidad y busca la manera de salirse por otro lado. ¿Usted como ciudadano qué piensa? ¿Lleva mucha prisa o lleva una... Sí, o solamente va a evadir algo, ¿sí? Esa misma percepción que tiene un ciudadano la debe de tener un policía, y hasta con más razón, ¿no? Y en ese momento, como hay una evasiva, el policía está legalmente facultado para ir en persecución tras esa persona, detenerla momentáneamente y decirle, oiga, pero, o sea, si su rumbo era para acá, claramente se vio que detuvo su velocidad y agarró brecha, ¿sí? Por tal motivo, o sea, vengo a preguntar qué pasó aquí, ¿sí? Entonces, al momento de que hay una evasiva, igualmente cuando una persona, ¿cómo le? Qué bueno que hablaran así, ¿verdad? Llegan... No, es que aquí no puedo hablar inglés porque lo estamos transmitiendo por internet. No puedo decir, a ver, hijo de tú.
Bueno, ahorita les voy a hablar en inglés. Entonces, ahí esa es la primera actitud que nosotros debemos de considerar al momento de que nos percatamos de ese tipo de conductas, ¿sí? El siguiente puede ser cuando muestra una actitud inusual. ¿Qué podría ser una actitud inusual? Incluso la Corte también tiene una serie de amparos que los incluye también el libro y una publicación que hice en la revista Jurista, no sé si ya la leyeron, si no los invito a que la vean, donde les enumero varios amparos donde ya se han señalado esas actitudes inusuales y que la Corte ya resolvió sobre ello. Pero, o sea, sin ir más lejos, ¿sí? Si nosotros vemos que en un centro comercial, bueno, no nosotros, el policía, ve que en un centro comercial está rondando una persona entre todos los carros y se asoma y voltea y no, quién sabe qué estará haciendo. ¿Es una actitud inusual? No, chicos, bueno, yo no abogados, porque a mí siempre se me pierde el carro, entonces a veces tengo que dar varias vueltas y no lo encuentro. Pero ¿qué les parece si dentro del estacionamiento del Poder Judicial está rondando una persona que obviamente no es del Poder Judicial y que le está dando rondinas hacia los carros, así como que, ¿sí? O dentro de una empresa, dentro de una maquiladora, dentro de lo que ustedes quieran, y está dando constantes rondinas? O sea, no hace falta que dé 2 vueltas para que cualquier persona detecte ahí una conducta inusual, ¿sí? Entonces, en ese momento, nosotros podemos hacer el llamado a la policía y decirle a esta persona, que hasta aquí la podemos ver en las cámaras o como guste, está realizando esta conducta de dar rondines en el estacionamiento sin trabajar aquí, entonces, pues, ¿qué estará haciendo, no? Igualmente, a ver, puede ser otro ejemplo. Si nosotros vemos a un señor, pues ya maduro, que durante el horario que no es ni la entrada ni la salida, está fuera de un colegio y está como viendo para adentro, así vigilando, así como que, pues no sé, tomando ahí datos de que a ver a qué hora entran, a qué hora salen. Tal vez es el papá de alguno de los niños que esté ahí, pero tal vez no, ¿sí? Entonces, estas actitudes inusuales son las que son el alerta para que nosotros como ciudadanos exijamos la presencia policíaca o que el policía, en su caso, cuando detecta esas conductas, pueda realizar inmediatamente un acercamiento para realizar ese control preventivo provisional. ¿Sí? ¿Hay algunas dudas ahorita? Sí, licenciado. Doctora, ¿en qué circunstancias el control preventivo puede ser ilegal por parte del policía? Ok, ahorita se lo voy a decir, nada más que me decir el último. ¿Sí? Cuando hay una actitud de afrenta, ese es dentro del segundo nivel de contacto, este es el tercer punto a estudiar. Una actitud de afrenta es simple y sencillamente una conducta agresiva. Si el policía detiene a determinado sujeto para realizarle un control preventivo provisional y este se muestra agresivo, desafiante, grosero, altanero e incluso físicamente, si trae algún arma o cualquier cosa con la que pueda realizar alguna agresión al policía y lo hace, el policía obviamente está facultado a realizar ese control preventivo en un grado superior. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo de las finalidades que dijimos, o sea, tanto como para una investigación como para una salvaguarda de la integridad de los elementos. Ahora, ¿en qué momentos no? Ahorita ya casi llegamos a unos estándares que pues tuve bien realizar. Cuando se salga de ese estándar, ahorita le voy a explicar algunos ejemplos, el control preventivo ya no está bien realizado. Permítanme, ahorita ya vamos a llegar a eso. Ahora sí, el tercer nivel es precisamente la detención. Y la detención en sentido estricto va a tener lugar cuando efectivamente al momento de realizar esa detención momentánea y realizar el control preventivo provisional, el policía advierte que efectivamente se está cometiendo un delito o se va a cometer un delito, ¿sí? En ese momento ya es cuando se llega a la detención prevista por nuestra Constitución y por el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? O sea, porque precisamente como el libro indica el nombre, el control preventivo, al momento de realizar ese acercamiento y aplicar el control y que el policía advierte que efectivamente hay o probablemente vaya a cometerse un delito, ya
facultado mediante el precepto constitucional de flagrancia realizar esa detención, ¿sí? Ahora sí, aquí viene el inglés. ¿Sí alcanza a ver, licenciada? No, la Ay, tengo licenciada, vista no me muy diga. cansada. No ¿Dónde se la llega? puedo ¿Quién la enseñar. llega? Que sepa inglés, porque viene en inglés. Es especialista aquí en joven abogado. A ver qué dice, díganme, no te rono. De su ronco pecho, ándele. Y en ese incómodo momento te das cuenta que todo valió madres, ya que ni el comandante, ni Gerardo Ortiz, ni el Señor de los Cielos te van a salvar de esto. Sí, entonces al momento de que ya se aplica este control preventivo provisional y en su caso, ahora sí que ya los tienen con las manos en la masa, pues no queda de otra más que decir, pues ya, ¿verdad? O sea, ya hasta aquí llegamos y se ya acabó la detención. Ahora, la pregunta del licenciado, que es por demás interesante. Precisamente cuando se implementó el sistema penal acusatorio, nosotros vemos en los medios de comunicación que así como llegaban a ponerlos a disposición, así igualmente iban para afuera. ¿Por qué? Porque la usanza del policía era precisamente la de siempre, ¿no? La de, pues... Pego antes, pregunto después. ¿Vale? Pego antes, pregunto después. Exactamente. A ver, ¿cómo dijo Lick? Dígalo fuerte. Pego antes, pregunto después. Exactamente. Pego antes, pregunto después, ¿sí? Entonces esa usanza la querían seguir utilizando en este sistema, en la que obviamente pues no iba a ser posible, porque al momento de que llegaran ante el juez de control, aunque el parte informativo estuviera maravilloso y el Ministerio Público dijera que lo subieron casi le pusieron una alfombra con pétalos de rosa, o sea, si el juez advertía que iba pues todo perjudicado, en ese mismo momento pues él decía, a ver, ¿qué le pasó? ¿De dónde se nos cayó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo, no, pues me dijeron que no dijera, pero me aplicaron lo que dijo el licenciado, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar el candado precisamente, ¿no? Lo que nos preocupa el licenciado. Va a haber momentos en que ese control preventivo provisional no va a estar precisamente bien realizado. ¿Por qué? Porque siempre debe de haber una serie de presupuestos antes de llegarlo a aplicar. Miren, aquí casi no se alcanza a ver, pero se los voy a decir más o menos, eso ya más o menos lo platicamos, de que cuáles son los factores que conducen a la sospecha razonable. Las definiciones que ahorita vimos, los conceptos que ahorita estudiamos sobre qué era el control preventivo provisional, exigía como uno de los presupuestos la sospecha razonable. ¿Qué es la sospecha razonable? ¿La habían escuchado nombrar? Sí, muy bien. La sospecha razonable es lo mismo que actitud sospechosa. ¿No? ¿Por qué no? Pues puede ser muy subjetivo la actitud sospechosa desde el punto de vista de cada una de las personas. Ajá. Sí, pero la sospecha razonable son aquellos actos que exteriorizas y que te dan a entender de una forma un poco más contundente que vas a desplegar determinada conducta. Ok, recordemos los partes informativos que decían, circulando por la avenida fulana de tal, a tales horas, a bordo de la camioneta tal. En mi rondín. Los compañeros fulano de tales, vimos a determinado sujeto En actitud sospechosa. En actitud sospechosa. Ay, Eso, licenciada. Esa actitud sospechosa, no, aquí ya no entra en el nuevo sistema. La actitud sospechosa, cuando ustedes la vean, ahí hay que poner una alerta. Actitud sospechosa no existe. ¿Por qué? Porque para el policía probablemente la actitud sospechosa era que vistiera tumbado, tipo cholo, ¿verdad? O sea, ya al momento que trajera los pantalones aguados y un poco más abajo de la cintura, o que trajera tatuajes, o que trajera cadenas, o que anduviera rapado, o que trajera tatuaje de lágrima, actitud sospechosa. No. ¿Por qué no? Porque esa individualidad de la persona es lo que nosotros conocemos como dignidad humana. Y precisamente nuestra Ley General de Atención a Víctimas, cuando señala ese concepto de dignidad humana, es lo que señala como la individualidad o la forma de ser de cada quien. A esa persona le agrada andar vestido así. ¿Por qué? O sea, porque en el barrio donde vive, así acostumbran. Y no necesariamente quiere decir que esa persona, porque anda así vestida, traiga droga,
o vaya a cometer un delito, vaya a robar o vaya a violar, no, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocíamos como, es que lo vimos en actitud sospechosa, equivocado. Ahora vamos a hacer la diferencia. Sospecho razonable. La sospecha razonable sí es una figura dentro del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué? Porque es la que va a dar pauta precisamente a la aplicación del control preventivo. Aquí va a haber algunas pautas para nosotros poder determinar si hay sospecha razonable o no, y ahorita poderlo enlazar en los estándares que les voy a mostrar para que nosotros determinemos cuando leamos nuestra carpeta de investigación si está correctamente aplicado ese control preventivo o no, según lo que preguntó el licenciado, ¿sí? Hora del día. Hago la aclaración, no porque estos sean factores que indican una sospecha razonable, quiere decir que por sí solos den margen a una detención momentánea para una aplicación de un control. Por sí solos no, siempre deben de concurrir varios para que al momento de que el policía realice ese control y lo traslade a un informe, y ese informe sea parte de una acusación de un MP, vaya correctamente aplicado, ¿sí? Todo es así como que una serie, una cadena. Entonces, hora del día es el primer punto que podemos estudiar como sospecha razonable. ¿Por qué hora del día? O sea, no necesariamente tiene que ser forzoso que al momento de que una persona ande deambulando en el parque de la colonia a las 4 de la mañana esté cometiendo un delito o vaya a cometer un delito, ¿sí? Pero muy seguramente, por lo inusual de la hora, si pasa una patrulla por ahí y ve una persona deambulando a esa hora, pues puede acercarse pues para averiguar, para investigar qué es lo que está sucediendo. Y en esa investigación va y se acerca y le dice, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Me levanté temprano, vine a hacer ejercicio. Perfecto. Se aleja y puede verificar precisamente que está haciendo el ejercicio. No puede realizar la detención simplemente porque lo ve a las 4 de la mañana vestido tipo cholo, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque obviamente esos factores no los podemos justificar como una sospecha razonable para que el policía pueda llevar a cabo una detención. La siguiente, vestimenta. Esa yo creo que ya quedó claro, ¿no? Pero vamos a hacer otro ejemplo. Si nosotros vemos a una persona que se introduce en un centro comercial un día de calor, así como ahorita que estamos casi a 40 grados, ¿o cuántos grados estaremos? Como a 40 grados, sí, y que se mete a una tienda del mercado y trae una ropa muy abultadota, así unas sudaderotas. Muy probablemente, pues digamos, es que esta persona no concuerda su vestimenta con el clima de aquí. Y después vemos en las cámaras que efectivamente esa ropa la traía para rellenarla, ¿sí? Entonces, o sea, esos factores son los que determinan esa sospecha razonable. Por sí sola la ropa no, ¿verdad? Porque pues, qué tal si a lo mejor le gustaba sudar para adelgazar o no sé, ¿sí? Pero y andaba cubierto así en plástico, ¿no? Bueno, otro factor de sospecha razonable, los crímenes en el área. Lo que nosotros comúnmente conocemos ya como las zonas peligrosas, ¿no? De que, no vayas para la colonia fulana de tal pegada al cerro, o no vayas para la colonia de la periferia porque ahí de seguro suceden los delitos. Entonces, los crímenes en el área significa precisamente que si el policía, cuando realiza sus actos de investigación de manera preventiva en determinado sector de la ciudad y ya tiene un factor, ¿verdad?, de sospecha razonable, el área, y ve a una persona con determinada vestimenta sospechosa y que se introduce a un centro comercial o una tiendita o una tienda de ropa, lo que sea, ¿sí? Entonces ahí vamos sumando esa sospecha que cuando el policía haga su razonamiento de por qué se acercó a abordar a esa persona, pues ya tenga ese soporte, esa justificación. El lugar, bueno, eso ya lo explicamos en lo que fue el estacionamiento de galerías y del Poder Judicial, ¿sí? Conocer la historia criminal. Ojo, este es un factor de sospecha razonable muy delicado, porque obviamente se pudiera pensar que violenta derechos humanos, ¿no? O sea, porque no podemos tener siempre estigmatizado a una persona porque ya robó, siempre va a ser el ratero de la colonia, no, ¿verdad? O sea, si ya robó, pues ya tuvo que haber compurgado su pena o pagado su fianza, lo que ustedes gusten y quieran, y ya, o sea, por ese simple hecho no se nos puede quedar ese estigma de que es el que anda robando autopartes.
¿sí? O sea, pero obviamente el hecho de que tenga un historial criminal y que una y otra y otra y otra y otra vez caiga, es un factor para que también pues ya lo conozcan hasta como quien dice de cliente, ¿no? Y ahí entre la misma colonia pueden decir, aguas, o sea, si anda determinada persona, cuidado, porque es el que se mete a las casas, o es el que le gusta aletear los carros, ¿cierto? Muy bien. El nerviosismo. Igualmente el nerviosismo no es un factor por sí solo que desencadene una sospecha razonable. ¿Por qué? Porque hay personas que se ponen nerviosas hasta cuando ven a un policía cerca y que anda armado y pues a lo mejor no tiene nada que ver y se ponen nerviosos, ¿no? Sudan y se ponen rojos y todo lo demás. Pero imagínense, o sea, si esa persona que no tiene nada que ver en un hecho delictivo, pues tiene la mala fortuna de que es en algún momento detenido en un puesto de control o por X o Y situación y se pone a sudar o se pone nervioso, pues ya por eso no le van a aplicar la que dice el compañero, ¿verdad? O sea, ese es nada más un factor que puede llevar a cabo una sospecha razonable, más no justifica por sí solo que se pueda llevar a cabo ese control, ¿sí? La huida no provocada ante la presencia del policía. ¿Qué significa? Que si al momento de que nosotros, bueno, de que el policía se acerca a determinado o pasa por determinada calle y el policía ni siquiera le pone el altoparlante o se detiene junto a una persona y ahí mismo en ese momento detecta que unas personas que van precisamente por esa calle empiezan a, vámonos, se los vieron, vamos, y agarrar camino, ese es un motivo que el policía puede determinar como que no es usual esa conducta y puede llevar a cabo ese acercamiento mediante esa sospecha, ¿sí? Igualmente, alejarse de los agentes. Bueno, así es como lo maneja el libro del maestro Oscar Uribe, ¿sí? Pero esto se lo determina como prófugos buscados. Eso también es un tema bien sensible, y más porque con nuestra reforma en materia de derechos humanos sabemos que está prohibido tanto publicar en medios de comunicación impresos, televisivos, como sea, los pósteres así como los del viejo oeste, ¿verdad? Que se busca recompensa, o sea, eso no está permitido. ¿Sí? Siempre se debe de cuidar la identidad porque siempre vamos a privilegiar el principio de presunción de inocencia. Entonces, totalmente prohibido que se exponga la cara de una persona que apenas ni siquiera está detenida, o sea, se está investigando si es quien cometió un crimen o no, mucho menos el nombre, ¿sí? O sea, ya ven que se utiliza el nombre, o sea, Jorge y luego N, ¿sí? Pero por ningún motivo el nombre completo, porque eso va en contra de derechos humanos. Pero, pues, no hay que negar que hay algunos, es que soy muy extraño eso de prófugos fugitivos, ¿no? Vamos a poner el caso de las personas que asesinaron a un candidato aquí en Coahuila, ¿no? Obviamente eso ya no quedó escondido, o sea, esas imágenes ya salieron a la luz pública y obviamente cualquier persona que tuvo la oportunidad de ver esas fotografías, si las memorizó, pues lo va a recordar si lo vemos en un centro comercial, en la calle, ¿sí? Entonces, eso también es un factor de sospecha razonable. Y por último, las que son detenciones en materia de seguridad nacional. Igual, ligándolo con lo que es la dignidad de una persona y con su manera de vestir, su religión, sus creencias, sus usanzas, si nosotros detectamos que dentro de determinado lugar se encuentra, vamos a suponer, una persona que tiene apariencia de ser un musulmán, ¿por qué? Porque trae túnica, trae turbante, tiene las características físicas de un musulmán, no por eso vamos a decir, es terrorista. Háblenle a la policía inmediatamente porque aquí nos puede colocar bombas. No. ¿Sí? Porque eso atentaría contra la dignidad de esa persona. Él es civil, es su religión, es su estilo de vida y eso se refleja en lo que es la dignidad de esa persona. Pero si nosotros vemos a esa misma persona que realiza ciertos actos o conductas que ya mencionamos en los puntos anteriores, como evasivas, como conductas inusuales de que entra en lugares pues, donde a lo mejor no tiene nada que ver, o sea que supongamos que aquí ahorita entrara una persona de esas características con la muy conocida mochila, algo por el estilo, eso
eso es un factor de alerta. Ahora sí, aquí viene lo mejor. Ay, pero no se alcanza a distinguir, lo voy a pasar a la que sigue. ¿Alcanzan a distinguir un poco esto? Sí. ¿Sí? Pase para adelante, licenciado, para que vea lo que le voy a explicar. Para realizar un control preventivo provisional, tal cual como lo señala la Corte y como fue, sí. Antes de pasar a otro tema, en cuanto a los factores que pueden determinar la sospecha razonable, ¿de dónde salieron? O sea, sí resultan razonables tal como los has explicado, pero ¿de dónde salieron? ¿No salieron del protocolo? No. ¿De algún criterio o bibliografía? Fíjese bien, lo que pasa es que nosotros nos vamos a guiar en el libro viene un estudio súper más avanzado, pero estos factores, aquí está. Los reunió en un libro muy interesante que se llama, no recuerdo el libro, Incorporación de la sospecha razonable al sistema de justicia penal acusatorio, del maestro Óscar Uribe Benítez. Se lo recomiendo esa bibliografía. En ese libro, esos factores que yo les puse aquí muy sintetizados, él los explica y nos da precisamente el ¿cómo se llama? ¿Fundamento? Sí, no es que no es el fundamento, quiero decir, el antecedente, el precedente de resoluciones de la Corte que ya fueron fallados en este sentido, ¿sí? Incluso en el libro también se manejan toda esa serie de situaciones en las que mediante las resoluciones que ya fueron falladas en la Corte, esquematizamos para poner en 3 renglones lo que es todo una sentencia, ¿sí? Obviamente, no únicamente estamos basándonos en lo que es las resoluciones de la Suprema Corte de aquí de México, sino también en estudios de otros países. Hacemos la comparativa, por ejemplo, en materia de sospecha razonable, que en Estados Unidos hay jurisprudencia, por ejemplo la del caso Terry, que me imagino que si han escuchado sobre ese caso de Terry contra Ohio. En esa, un policía estadounidense, que también sabemos que son como un poco agresivos al momento de llevar a cabo esas revisiones, utiliza ese concepto de sospecha razonable para decir detengo e investigo, ¿sí? Detengo e investigo, no al revés como dijo el compañero, detengo e investigo. Esos precedentes en las resoluciones de la Suprema Corte, en las tesis que hablan de control preventivo provisional, hace alusión a ellas, a las tesis norteamericanas. Entonces, al momento de que nosotros estamos desglosando ya esos factores, dan como resultado estos señalamientos de lo que es sospecha razonable. Pero para más profundidad, ahí sí. Gracias. Sí. Doctora, entonces no existe un protocolo único, digamos así, para el ¿Sobre este protocolo? tema? Sí. No. Hay que recordar que para empezar, sí hay un protocolo de policía primer respondiente. Este protocolo, que recién fue reformado o adicionado, bueno, más bien fue simplificado, ¿sí? Este protocolo nació porque al momento de que el sistema de justicia penal acusatorio sale a la luz, ¿sí? Debía de la policía tener una serie de comportamientos similares, se debía de homologar la actuación. De ahí se ideó ese protocolo nacional de primer respondiente. El protocolo nacional de primer respondiente, en su primera edición, digamos que era un poco más rebuscado. Era complicado de tal manera que probablemente el policía se complica al momento de llevarlo a cabo ya en la práctica. ¿Por qué? Porque detallaba de tal manera la actuación que era mucho el material y poca su intervención. ¿A qué me refiero? El policía primer respondiente únicamente tiene que asistir al lugar de la intervención a través de una denuncia informal, a través de flagrancia, y constituirse, preservar ese lugar mediante los lineamientos que vienen en el protocolo, ¿sí? Asegurar a las personas que estén ahí, tanto a las víctimas, a los testigos, el lugar, que no se contamine, y esperar a que arribe la policía que interviene como investigadora y a peritos, ¿sí? Entonces, o sea, digamos que su misión es súper importante, porque de ahí va a derivar que no se contamine ese lugar, que las personas que estén aseguradas precisamente estén, valga la redundancia, aseguradas, o sea, que no se vayan incluso a
sí, a sustraer o que los testigos o las víctimas no se vayan a alejar del lugar para que en determinado momento que llegue ahora sí ya la policía investigadora o los peritos, pues todo esté intacto, ¿sí? Pero ahora, con esta innovación, digámoslo así, pues el policía primer respondiente también debe de analizar y comprender y estudiar estos conceptos, porque no únicamente se va a basar su actuación en los hechos que fueron denunciados o que están cometidos en flagrancia, sino tiene que ir más allá, ¿sí? O sea, él está facultado como un policía investigador antes de una detención, ¿sí? Antes de una detención. Ya después de la detención y que el lugar de la intervención está asegurada, ahora sí ya corresponde al policía de investigación. Es que pues sí hay así como que muchos conceptos y muchas variantes, pero en realidad, o sea, un protocolo que dirija un control preventivo provisional, no. ¿Sí? O sea, únicamente lo que tenemos en jurisprudencia, lo que tenemos en el libro. Gol, no. Únicamente pues lo que serían capacitaciones para las corporaciones, ¿no? Para fíjese que sí, aplicar licenciado, cabalmente porque el control preventivo. fíjese que sí, licenciado, porque precisamente el control preventivo provisional yo considero que estuvo mal entendido y nos escandalizamos mucho cuando nos dimos cuenta de su existencia. ¿Por qué? O sea, porque el control preventivo provisional ya estaba encaminado a su construcción desde el 2015, o probablemente antes, porque pues, los amparos fueron presentados con anterioridad. Y en ese momento se malinterpretó. Después tuvimos una temporada, digamos, de calma, y cuando se realizaron las acciones de inconstitucionalidad por la inspección de personas, que precisamente esa inspección de personas no es otra cosa más que aplicar un control preventivo provisional para investigar determinado hecho que pueda ser considerado como delito, perdón, igualmente surgió toda la inquietud de que por qué el Código Nacional de Procedimientos Penales está permitiendo una detención arbitraria y que el policía realice investigaciones nada más porque sí, ¿sí? Incluso en las cápsulas del Canal Judicial y de la Suprema Corte salió un despliegue de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara. No, es que no tiene por qué aclarar, o sea, la situación es entendible, sí, pero la manejamos tal vez de una manera pues inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque los lineamientos ahí están, o sea, las declaraciones de la Corte están ahí, ¿sí? Y obviamente los razonamientos que dan los ministros para poderlo declarar como válido son, según yo, o sea, totalmente comprensibles, ¿sí? Por lo mismo que estamos platicando, o sea, no es considerado aceptable para nosotros como ciudadanos el exigir, queremos seguridad, ¿sí? O sea, queremos que la delincuencia ceda, que baje, queremos salir seguros de nuestra casa y regresar con bien, pero al mismo tiempo queremos que no se nos toque, ¿sí? O sea, eso es pues un poco disparatado. ¿Por qué? Porque así como yo voy a exigir que al momento de ir circulando o de ir caminando no se me detenga momentáneamente para investigarme, muy probablemente el delincuente va a decir lo mismo, ¿sí? Y va a decir, yo conozco mis derechos, porque los conocen, ¿verdad? Mejor que uno. Yo conozco mis derechos y a mí no me puedes venir a molestar. Y hasta hay videos, ¿no? O sea, de cómo retan a la policía, de que no, ¿cómo ves? ¿Traes orden? ¿No traes? No, pues no me bajo del carro. Y no me bajo y hazle como quieras y tráete quien quieras y no me voy a bajar. Entonces, o sea, es desventajoso. En realidad, sí se necesita capacitación, tanto para policías, hasta yo creo que para ciudadanos, ¿no? O sea, porque pues también debemos de enterarnos de cómo se debe llevar a cabo estos controles. Ahora sí, retomando, esto para mí es lo interesante, ¿no? Porque, ay Dios, de repente se me fue. Miren, yo digo que esto es lo interesante para nosotros, por esto. Ay, me pasó una. En el libro yo les manejo 3 fórmulas. En estos estándares, que obviamente no son únicos. Recuerden que cada hecho criminal tiene sus propias particularidades y cada uno debe ser un caso tratado como de manera especial, ¿sí? Pero a grandes rasgos, estos pueden ser los 3 más comunes
situaciones donde se puede llevar a cabo un control. Fíjense bien, esta es la situación número 1, ¿no? Debe de concurrir una denuncia informal con una sospecha razonable. Cuando concurren esas dos, el policía está facultado para acercarse a una persona. Acuérdense que comentamos que el acercamiento policíaco es el que va a determinar el grado de control, que puede ser superior o menor, ¿sí? Y una vez que se realiza ese control, si hay un descubrimiento de delito, se lleva a cabo una detención en flagrancia. Bueno, considero que está claro. Ahora, lo que pregunta el licenciado, ¿cómo puede ser un control que no esté realmente bien fundamentado, ¿no? Nosotros ahí tenemos un estándar, ¿sí? Si en alguno de esas variables la quitamos, va a ser un control mal aplicado. Por ejemplo, nosotros tenemos una denuncia informal. Digo nosotros como si fuéramos los policías, ¿verdad? Bueno, el policía tiene una denuncia informal. Acabo de ver que ahorita acaba de pasar determinado vehículo y que a la vista llevaban armas, iban diciendo media, traían cerveza y bueno. Y nosotros sabemos que ahorita la delincuencia está muy crecida y que probablemente en realidad esas personas pues estén cometiendo un delito. Entonces, detenemos al policía. Vamos a realizar esa denuncia informal. Señor policía, nosotros acabamos de ver determinada situación. Andaban en una camioneta color blanco, vidrio polarizado, de reciente modelo, de la marca Lobo, y se fue en esa dirección, ¿sí? Ya tenemos la denuncia informal. Y va la patrulla encaminada a donde le indicó el ciudadano. Y no pasaron ni 2 cuadras cuando encuentran una camioneta Lobo, vidrios polarizados, de reciente modelo, pero que iba manejando pues una señora, ¿sí? No hay una sospecha razonable ahí. ¿Por qué? Porque si bien tenemos la denuncia informal y quitamos la variable de sospecha razonable, el policía no puede llegar a objetivamente manifestar que él, mediante estas dos situaciones, llevó a cabo un control preventivo provisional. Ahí estamos quitando sospecha razonable. Ahora vamos a quitar otra variable. Un acercamiento policíaco que determine el control, ¿sí? Efectivamente llevó a cabo el control, concuerda la descripción de la denuncia informal con la sospecha razonable de que efectivamente esas personas iban en esa camioneta con armas y bebidas alcohólicas y diciendo que iban a matar a no sé quién. Pero en ese momento llegan y así como los ven, los madrean, ¿así? ¿Está bien, licenciado? Sí, está bien. Los madrean. ¿Vale? Está bien. Y vámonos. Los detienen, los suben a la patrulla y se acabó. Esa es una buena aplicación de control preventivo. Los están viendo con armas, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo que traen armas. Si no son cuerpos policíacos, pues están en flagrante comisión ilícita. Entonces sí es correcto que haya llegado. ¿Sí es correcto que haya llegado y los hayan madreado para subirlos a la patrulla? Madreado no, pero detenerlos sí. Dependiendo del grado de racismo. Exactamente. También. Entonces ahí quitamos otra variable, que fue el acercamiento policíaco que determina el control, ¿sí? Debe de haber siempre un acercamiento policíaco. Obviamente el policía debe de tener la preparación para poder abordar al sujeto que está cometiendo el delito, que es portación de armas. O sea, a lo mejor esos sujetos no pretendían hacer uso de esas armas, únicamente las llevaban o las trasladaban o no las sabían usar, nada más las llevaban ahí para, no sé, a lo mejor para asaltar, ¿verdad? ¿Qué tal si nada más amenazaban y ahora le querían robar? ¿Sí? Entonces tiene que haber ese acercamiento policíaco, porque el policía debe tener esa preparación de abordar a una persona y utilizar de mayor a menor, como dice Quintino, de menor a mayor el nivel de acercamiento para poder llevar a cabo ese control, ¿sí? Si al momento de que lo aborda y le dice, a ver, estimado señor, ¿a dónde va con esas armas? Ah, no, pues es que nada más iba aquí pasando, pero no quiero problemas, lléveme.
Entonces ahí ya no se tiene que llevar a un control superior, ¿sí? Licenciada, lo que acaba de decir, de hecho sucedió en Torreón, Sí. enfrentamiento entre Fuerza Coahuila y los custodios del licenciado Olivas. Ujú. Primera de cuentas, al acercarse un oficial, un primer interviniente, con unas personas armadas, pues no va a preguntar a dónde lleva, primera de cuentas, porque la contestación fueron balazos. Ujú. Segunda, como ciudadanos, en el control, un vehículo polarizado, el 100% de la ciudadanía traemos vehículos polarizados y seguros. Cuando se bajan los elementos, no bajan preguntando, bajan apuntando, Ujú. en el cual muchas veces son madres, porque fueron al colegio, esto, lo otro, y los niños causan un temor hacia el policía. Mi pregunta va encaminada a esto. Esto de los controles está muy bien, pero hace falta mucha cultura Ujú. en la ciudadanía, porque no me puedes, sin una orden, y está más que difundido, una orden judicial, no podemos ser detenidos, dar una publicación por la presunción de inocencia. Dos, los elementos están mal preparados, mal capacitados, y las reformas o todos estos cambios que ha habido se implementan hoy y no se da un seguimiento a 1 año, 2 años, 5 años. ¿Cuál es la proyección de este control, aunque esté en la Suprema Corte, Ujú. para que sea efectivo dentro del ciudadano, o esa aplicación, esa educación al ciudadano, como abogados, como simples ciudadanos de un estado? Y si va a ser a nivel nacional, por el Código Nacional, porque estamos en una prueba y error. Ujú. Implementamos algo y mañana lo quitamos o lo modificamos, esto, lo otro, y eso causa una confusión dentro de los elementos. ¿Por qué? Porque todavía no se quitan el sistema tradicional. Así es. Y ya tenemos todavía encima el juicio oral, y pues a mí me dieron poder como elemento. Soy investigador y yo hago lo que hago. Y le ve uno el arma ahí en un lado y con la mano, a ver, párate, pues sí, me paro, porque si no, ese miedo y ese temor, o esa falta de la comunidad hacia la autoridad, es lo que muchas veces impide el que se acerque a un policía para denunciar. Y luego viene la represalia. Todo es confidencial y resulta que sabe los datos de quién denunció, teléfono, dirección, y en la noche ahí los tiene. Así es. Mire, sí tiene razón, muchas gracias. Bueno, le voy a decir primero mi opinión. Yo considero que este avance que se lleva en cuanto a estas revisiones policíacas a través de un control preventivo provisional es totalmente acertado. Y es acertado desde el punto de vista de que nosotros, lo que le venía comentando, exigimos que la delincuencia baje, queremos sentirnos seguros. Para eso, obviamente la policía debe de implementar su propio imperio investigativo para cuando concurran estas situaciones poder llevar a cabo ese control. Ahora, lo que dice es totalmente cierto. Incluso en otro de mis estudios les comentaba de que hay una asociación civil que realizó un estudio que se llama Radiografía México, no sé si lo hayan escuchado. En Radiografía México se evalúa cuáles son las instancias que la ciudadanía percibe con mayor grado de corrupción. Y claro, las instituciones que la ciudadanía percibimos de esa manera compiten en el primer lugar 2, que es la policía y efectivamente los partidos políticos. Entonces, esas 2 instancias la ciudadanía las percibe como totalmente corruptas. Entendible entonces que nosotros sintamos, no de niños, de grandes, vemos la patrulla y decimos, híjole, no vaya a ser que nos vean
con actitud sospechosa, como antes, y aquí nos quieran hasta sembrar algo, ¿no? Es lo que nosotros percibimos, precisamente por esa corrupción a la que pues se ha orillado la policía. Y digo se ha orillado porque cuando el sistema de justicia penal se implementó aquí en México, ustedes recordarán que se capacitó jueces, se capacitó ministerios públicos. Los que hacemos los ahorritos nos íbamos a tomar cursos, ¿sí? Y todos ya teníamos como que cierto nivel, cierto entendimiento de qué era el sistema de justicia penal. Y en todo nos adelantamos, ¿no? Que materia de derechos humanos, que juicios orales, de que la audiencia, de que lo... Y los policías, lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Yo no voy a decir que el Estado invirtió el dinero de la capacitación policíaca en otra cosa, porque pues no, me consta, ¿sí? Pero no se invirtió ese presupuesto en capacitación de seguridad pública. Entonces, por eso les digo, a eso lo orillaron, porque ellos no se pueden ir a capacitar solos, o sea, ellos los mandan a trabajar, ¿sí? Y no tienen manera tal vez de que, déjame, voy aquí al curso, o me escribo un diplomado o X, o sea, ellos nada más, pues adelante, y hacerle pues como Dios les da a entender, ¿no? Entonces, es comprensible que nosotros sintamos ese temor o ese rechazo. Perdón, en su momento el Estado estuvo obligado a capacitar a las corporaciones. Pero usted sabe que por mucho... Sin embargo, no lo hicieron. Pero, o sea, eso es lo que me refiero. El policía no tiene la culpa de no estar capacitado, ¿sí? El policía no es el responsable de llevar a cabo su capacitación. O sea, el Estado los debe mandar a un salón y decirle, mira, en materia de derechos humanos no le puedes pegar, ¿sí? Si lo vas a investigar, primero sigue estos lineamientos y luego ya después, si está resistiendo, si te empieza a balear, ahora sí, hazlo, ¿sí? Esas situaciones. Ahora, de lo que comenta el licenciado, yo considero que estos conceptos ya no van a ir en retroceso, al contrario, o sea, se van a afianzar más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la mira al ejemplo o al estándar internacional. Y a mí me llamó mucho la atención que los criterios de la Corte estén sustentados en criterios, por ejemplo, norteamericanos. ¿Qué me doy a entender con esto? Que obviamente, si toma como base y como ejemplo y como punto de llegada esos lineamientos que tienen en Estados Unidos para llevar a cabo esa llamada detención para investigar, y quiere decir que esa vertiente es la que nosotros vamos a encaminar para ese tipo de situaciones. Pero ahí es una comparación no muy correcta, porque es una cultura muy diferente a Estados Unidos, lo que dicen los compañeros. Allá sí se preparan los policías a una investigación. Ahora, el primer respondiente, esos argumentos que usted menciona, para nosotros como abogados defensores, es importante el IPH. Sí. Entonces, si el primer responsable no tiene bien definido esos conceptos, porque a mí me va a interesar primero el informe policial homologado, de ahí voy a partir yo para mi defensa. Pero si el policía no está preparado para llevar a cabo esos argumentos que usted menciona, entonces, ¿en qué sentido va a quedar la denuncia o su informe? Por eso precisamente, ¿se acuerda que eso lo veíamos en clase? Eso hágalo valer usted en el juicio. Y muy seguramente, si el Ministerio Público no se arriesga a llevar una mala acusación ante el juez, si ve que no hay los elementos porque no concurren las variables que dan como resultado que se permita hacer un control preventivo provisional y que de ahí se derivó una detención en flagrancia, pues muy seguramente ni siquiera el Ministerio Público lo va a llevar. Y si lo lleva, pues se va a arriesgar, porque si el abogado es muy bien preparado, dice, oiga, aquí está fallando determinada cosa, pues apenas lo vio y lo golpeó, lo baleó, lo X, ¿sí? No concurren esos elementos, y esos elementos son los que describe la jurisprudencia e incluso lo que señala
señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y Es el candado, es el usted es al candado. principio que ve muchas lagunas en el IPH, Sí, puede haber. que ve muchas lagunas precisamente por esas situaciones de que Ajá. la policía no tiene bien claros esos conceptos. Exacto. Nosotros como en un momento defensores nos conviene en cierto punto, ¿verdad? Sí. Para llevar a cabo nuestra defensa. Pero un policía, ¿usted cree que va a entender esas fórmulas si no está preparado? No lo va a entender, va a decir, ¿y eso cómo se come, ¿verdad? No, licenciado, sí lo debe de entender. Pues sí lo debe de entender, ¿verdad? No diga eso. Bueno, a ver. Esa es la verdad. No, sí, o sea, es válida su opinión. Y es válida su opinión porque, Y nos conviene, bueno, al fin de cuentas, pero pues sí, Es trabajo. Pero porque es ahí que puede no, haber algunas lagunas yo donde creo que no hay que decirlo porque no lo entienda, o sea, lo puede entender, así como también nosotros lo entendemos. Y retomando su comentario, o sea, no podemos decir, es que nos podemos comparar con Estados Unidos. Sí, nos podemos comparar con Estados Unidos o con el país que usted quiera. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, haga cuenta que también vamos a decir, es que tampoco nos podemos basar en el sistema de justicia que tiene Estados Unidos porque sus jueces son de tal manera más avanzados o sus fiscales son más... no me refiero a la preparación de nuestros policías. Es lo que decían los Pues yo compañeros. creo que todos vamos en ese estándar, ¿no? Y le voy a decir por qué. O sea, nosotros ¿cuántos tenemos con este sistema? Apenas estamos en el caminito. Y si bien es cierto, o sea, lo manejan como que es una etapa de consolidación, está lo que dice el licenciado, o sea, es una etapa donde si advertimos algún error, pues tal vez es el momento de poderlo replantear. Pero todo va encaminado, yo considero que a ese mismo, a esa misma meta, ¿sí? Por eso hay que darle el beneficio de la duda y pues permitirnos, o sea, conocer acerca de este tema y dejar que se implemente como se debe. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? No, muy respetable, licenciado, porque nos dan cursos, de hecho venimos a aprender, a nutrirnos, a ver. Se oye muy bonito el control. Tiene fundamentado que bueno, las fórmulas muy bonitas, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ahí es donde, Usted hágalo valer. a lo mejor un poquito apoyando al licenciado, que no nos comparemos con Estados Unidos, y que estamos de acuerdo, y las Estamos firmas del mejores, presidente nos obligan a implementarlo. De hecho, por eso fueron el juicio oral. Pero la educación general mexicana es totalmente diferente a la americana, a la europea. Entonces, en eso, hasta geográficamente, de aquí mismo del país, pues es totalmente diferente de una parte a otra. El tratar de igualdad, de poner en la misma situación, y este mundo, esta fantasía de ley o esfera jurídica que debe de ser, pues es lo difícil. Primeramente, los jueces que capacitaron, uno estaba de juez familiar y ahora me lo topo, que es juicio oral, de control. Entonces se supone que debería ser especializado para quitar ese chip o esos malos hábitos, esos malos mañas o errores o como le quieren llamar. Y vámonos. ¿Qué pasa le hablo de Coahuila? Sí. Quitaron el centro de los jóvenes, los quieren meter al centro penitenciario de adultos y dices, están violentando derechos humanos, el derecho del joven, mil cosas. Entonces es una problemática, pero como dijo usted, por la corrupción, lo político, intereses propios ahí, que se gastaron el dinero, que no se lo gastaron, no se preparó, no se construyeron, no se formuló ese caminito que debió haber sido desde años atrás, y de un día para otro se montaron y ya implementamos el juicio oral. Por eso es que la Suprema Corte de la Nación le caen todos los asuntos y están saliendo estos o resurgiendo, y no quitarle más el tiempo ni nada, ni venimos a exhibirnos, pero simplemente, por eso le preguntaba, esta proyección de estos puestos de control, de esta situación, ¿tiene alguna proyección a futuro, a mediano o a corto plazo
que realmente nos capaciten a toda la ciudadanía, policías, todo, y que tenga esa efectividad que se pretende. Si nos damos la oportunidad de un cambio, siempre hay una resistencia a un cambio, pero también cuando se ven resultados positivos, pues avanza más rápido. Pues hay que darle la oportunidad, yo considero, ¿no, licenciado? Igual así como podemos hacer difusión a determinado material, precisamente esto también se puede difundir. Y me refiero a que nosotros, como somos también ciudadanos, podemos ir haciendo la cadenita, ¿no? Así como se hizo la cadenita no me puedes revisar si no tienes la orden del juez, y grabamos al policía y lo dejaban en ridículo y de que mira, ya ves, ¿qué te dije? Que no me vas a detener, y que así también esa misma difusión hay que darle a este tipo de situaciones en las que pues sinceramente es benéfico, y lo considero benéfico porque yo ahorita le estoy dando los ejemplos en las dos caras de la moneda, ¿sí? Así como a nosotros no nos gusta o se nos hace negativo el hecho de que se nos moleste por parte de la policía, también se nos hace una mala actuación policíaca, que determinada unidad vea un hecho delictivo y se lo pase de largo. ¿Por qué? Pues porque no trae la orden y va a ser de ese mismo San Quintín. Igualmente ahora, como todo lo queremos grabar, así como yo que lo estoy pasando por Facebook, todo lo queremos grabar, también queremos grabar la actuación del policía, y nos acercamos y le estorbamos y vemos una clase de videos en YouTube y en Face de que están ahí los ciudadanos encima del policía, y sinceramente yo así lo veo, estorbándole. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ver el video desde que nos lo suben y lo empiezan a reproducir, no qué pasó. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de uno que recientemente vi, de una persona que están bajando de una escalera, no sé si lo llegaron a ver, lo están bajando de una escalera y de ahí se empieza a ver la transmisión del video, y no le están ni hablando mal, ni le están diciendo que es, o sea, lo están bajando a la fuerza, y el objeto está agarrado del pasamanos con brazos y piernas, y a un lado está la señora, pero ¿por qué te lo llevas, abusivo? Que déjalo, que mira, él no hizo nada, suéltalo, maldito, y todo lo demás. Y otra persona grabando detrás. O sea, nosotros, ¿qué antecedente tenemos de esa detención? O sea, no sabemos si lo persiguió hasta su casa porque se robó algo, no sabemos si ya llevaba una orden de juez, pero pues le ponemos en el comentario, malditos, por eso les pasa lo que les pasa, y que son unos corruptos y de derechos humanos, y que nadie los quiere, y que mátenlos y todo. ¿Sí? O sea, así como le damos difusión a lo malo, hay que darle difusión a lo bueno. ¿Sí? Hay que confiar también en nosotros como operadores del sistema, de que si decimos, ay, vemos en Estados Unidos un estándar muy alto, porque allá los policías son más fregones y los fiscales bien preparados, son cariñosos. Pues aquí también se lo llevamos. Nosotros tenemos unos cuantos años y a nivel nacional. Entonces, hay que darles oportunidad, y hay que, lo que a nosotros nos corresponde, darle el camino, ¿no? Darle el impulso, ir a las clases los sábados. Gracias. Ya el licenciado Mario ya no va a faltar, ya dijo que mañana iba a estar en las 12. Sí. Para usted, ¿cree que los elementos policíacos actúan de buena fe? De acuerdo a lo que está diciendo. Pues ahí sí, yo qué voy a saber, licenciado. Mira, por ejemplo, lo que se comenta de los policías que ya tienen mucho tiempo, también nosotros como abogados tenemos en los dos sistemas, y también no nos quitamos ese chip. Entonces también hay que ya nosotros ir cambiando. Mire, y qué bueno que lo dice así, ¿eh? Sí, es cierto, o sea, la policía, vamos a decir, lo peor, pobrecitos, cómo somos malos. Pero vamos a hacer esa misma crítica a los demás operadores del sistema. El Ministerio Público. Ay, también nos hemos platicado las historias bien feas de terror, ¿verdad? De que piden dinero y que esto y que lo otro. Ahora, de los defensores particulares, obviamente, ¿verdad? Que hay, que no nos dejan trabajar a todos, que porque en algunos lugares nada más fulano y fulano son los que llevan los asuntos. Aquí no, ¿verdad?
No. Aparte estar hablando de China. Ha de estar hablando. Sí, aquí no. Aquí el que quiera litigar puede litigar. Okay. Sí, o sea, todos tienen su punto negativo. ¿Sí? Obviamente no podemos decir, todos los que estudiamos sistema tradicional en la universidad, ya, descartados, porque nosotros ya estamos viciados, ya tenemos ese chip de que todo se arregla con la chicanada y ya lo logramos. Y el policía que estuvo en el sistema tradicional, ella tiene el chip de que lo va a guacanear y que lo va a maltratar, y ahora sí ya le va a preguntar, a ver, si es usted o no es. ¿Sí? O sea, es imposible. O sea, hay que tener la madurez intelectual para poder regresar al aula y podernos capacitar. ¿Sí? Igualmente el policía, que tal vez él es el más perjudicado, sinceramente, porque él por sí solo no puede decir, ay, no voy a ir ahora a mi rondín porque voy a ir a escuchar la clase de control preventivo para ver de qué se trata. Pues no lo va a poder hacer. Pero obviamente, igual como lo estamos comentando, o sea, manera de nosotros, digamos, darle esa difusión y también, pues, ser ciudadanos cooperativos, ¿no? O sea, no solamente exhibir lo malo, o sea, también exhibir lo bueno. ¿Cuántas veces han visto un video esos de Facebook que digan, mira, aquí me acaba de tener este policía y muy amablemente me dijo que a dónde me dirigía? Yo le dije que iba para mi casa, que acabo de salir del curso y ya me voy a Torreón. No, eso no lo vemos. ¿Sí? O sea, vemos de que miren, aquí está otra vez, lo posteamos de que no pasen por este lugar porque ahí están estos ahí interrumpiendo el tráfico. Pues en esa medida, ¿no? Oigan, vamos a terminar con la última porque ya van a cerrar aquí. Ya nos van a correr. Miren, ya estos estándares son muy similares, ¿no? En este segundo, control preventivo se va... Ay,